ocasiones, a pesar de que tenemos muy buenos estudios de imagen en la actualidad, resonancias, lo que ya se decía del BRAS, de vejiga, pues la única manera de hacer un diagnóstico a tiempo es por citologías o algún tipo de biomarcador, ¿no? Cuando hay un carcinoma in situ asociado o tumores no papilares, que obviamente no son fáciles de ver. La técnica, ya decíamos, por lo menos 2 biopsias en cada sitio anatómico, y bueno, su utilidad puede llegar a ser cuestionable en terapias fotodinámicas. En cuanto a recurrencia y progresión, pues hay múltiples nomogramas. La tasa de recurrencia global de cualquier tumor vesical, ya sabemos, es del 24 al 84%, es muy amplia, 5 años. Obviamente va a estar determinado por todos y cada uno de estos factores que ustedes deben conocer. Entre mayor número de tumores, entre más grande sea el tumor, entre mayor haya sido el tiempo de recurrencia entre el primero y la recurrencia, mayor tiempo, el T, ¿sí? Un TIS, un T1, carcinoma in situ y el grado histológico, pues es muy importante. Como siempre decimos, algo que se tiene que llevar acá del INCAN es pronóstico de los pacientes, siempre etapa clínica, grado histológico y en estos casos pues mucho más. Hablando ya brevemente de la cistectomía, que ya decía el doctor Jiménez, esto también ya se mencionó, pero eso lo tienen que tener muy claro. Indicaciones de cistectomía T2 a T4. Los T4 sí, también se quitan. Incluso cuando ustedes palpen el fondo de saco de la vagina infiltrado, pues es precisamente parte de lo que tenemos que quitar en la cirugía, ¿no? Tenga o no tenga ganglios, incluso arriba o abajo, es potencialmente resecable. Los T1, G3, que son recurrentes o multifocales, que han fallado en tratamientos previos, ya sea BCG o resecciones transversales previas, cuando hay enfermedades papilares extensas no resecables, carcinomas no uroteriales, recuerden, y en ocasiones son preguntas engañosas que les pueden llegar a poner los sinodales, adenocarcinomas, epidermoides. Es muy frecuente, ¿no?, que se los presenten como si tuvo un tumor inicial, fue resecado, recurrió BCG, y algunos de ustedes pues pueden llegar a caer en eso. No, solamente el uroterial responde a BCG. Puede haber cistectomías de salvamento, sí, posterior a terapia trimodal, y obviamente pues con intención paliativa cuando hay hematuria, dolor, fístula o pues sangrados anemizantes, obstrucciones del tracto urinario superior. ¿Cuáles son los pasos importantes? Volver a ser sistemático de la cistectomía radical en hombres, pues siempre desde la planeación, consideraciones prequirúrgicas. Ahí son cosas que nosotros como cirujanos obviamos, pero no cualquier paciente es candidato a una cistectomía, ¿sí? Tiene que ser un paciente bien seleccionado, con una buena función renal, una buena función hepática, y bueno, los escenarios actuales, de acuerdo a guías, siempre considerar si es o no candidato a quimio neoadyuvante, la estadificación correcta, el estado nutricional, ya decíamos, descartar sobre todo cuando hay intención de realizar una derivación por intestino, pues cuál es el estado del colon o del intestino, ¿no? Recordemos que los pacientes tienen otras enfermedades, no nada más cáncer. Ya decíamos, su albúmina, su índice de masa corporal, la planeación anatómica es bien importante. No es lo mismo pues un abdomen plano que un abdomen globoso, ¿no? Las medidas tromboprofilácticas, la preparación intestinal y antibióticos, esto, pues si bien las guías son controversiales y ahí mencionan que no hay mayor beneficio de hacer una preparación intestinal extendida respecto a no hacerla, la realidad es que como cirujanos es mucho más cómodo, o sea, tratar de hacer la derivación con un intestino limpio siempre va a ser más útil. Asegurarse que el paciente comprenda el procedimiento y sus riesgos. Esto, les digo, en ocasiones son cosas muy obvias y queremos enfocarnos en el tratamiento, la técnica, pensar que somos buenos como cirujanos y todo esto lo obviamos. En realidad lo que nos va a hacer buenos es que estos pasos los tengamos siempre en mente. Esto es bien importante porque a veces el paciente ni siquiera comprende qué le vamos a hacer. Y créanos que aquí hemos tenido un poquito de experiencia de cierto tipo de derivaciones que hemos hecho. En ocasiones hasta nos preguntamos si fue lo más adecuado haberles hecho cierto tipo de derivaciones por el grado de comprensión del paciente y las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Planear muy bien el sitio del estómago y bueno, la posición y preparación con 2 equipos, sí se va a realizar uretrectomía simultánea, ¿no? La exposición, como todo en cirugía, muy importante tener un buen campo. Inicialmente, pues cortar la fascia del recto y la transversalis, creación del espacio de Retzius, examinar los ganglios linfáticos. Aquí es una de las cirugías que, por ejemplo, en esta escuela, generalmente siempre se hace primero la cistectomía y después la linfa.
Muchos otros de los procedimientos oncológicos que hacemos aquí siempre inician con la linfa y posteriormente pues quitar el órgano, ¿no? Aquí es muy bonito porque al quitar primero la vejiga se puede hacer pues la linfadenectomía ampliada sin mayor problema y pues muy anatómico. La apertura del peritoneo siempre pues con cuidado, locar, ligar y dividir el uraco. Este debe ser completo, sobre todo porque recordemos el uraco es en 2 al 5% un sitio de origen de adenocarcinomas de vejiga. Explorar la movilidad vesical y el abdomen, y eso es importante, ser prudente siempre. En ocasiones, a pesar de la palpación bimanual, pues no siempre los tumores son resecables, y hemos tenido experiencias en las cuales si nos obstinamos en quererlo quitar, también es válido. En ocasiones si uno abre, ve que está pegado, que los uretes no se pueden movilizar, recuerden que hay puntos de no retorno. Entonces, no por decir es que lo tengo que quitar y lo voy a quitar, nos vamos a cargar al paciente, ¿no? Hay que ser prudentes y en ocasiones saber que puede llegar a suceder que no se pueda. Incidir el peritoneo lateral a la vejiga siempre, ligando los conductos deferentes, ya hacíamos en el caso de los hombres. Levantar el colon sobre la línea de Toll de forma bilateral y empaquetar el intestino usando separadores automáticos. Identificar posteriormente los ureteros, es el siguiente paso. Y aquí lo mencionaba la doctora Delia, siempre es bien importante ligar los ureteros y enviar a un estudio transoperatorio. Si el estudio transoperatorio es positivo, siempre es importante emplear el margen. ¿Por qué? Porque recordemos que es una enfermedad del urotelio. Si hay tumor en urotelio de vejiga, ese paciente tiene derecho a tener en otra parte. La ventana debe ser amplia por debajo del sigmoides. Aquí en esta imagen se ve más o menos, para poder pasar el uretero casi siempre izquierdo a la derecha cuando se hace el gold estándar, que pues es obviamente el conducto ileal. Descubrir a la perfección del plano posterior y pedículos esta zona, y pues por yo la poca experiencia que tengo, para mí es de los pasos críticos. Siempre crear una buena interfaz con el recto. El recto es una zona pues delicada, es una de las zonas que hay que tenerle respeto. Y bueno, identificar perfectamente la adenombiliars, exponer a la perfección las vesículas seminales, disecar gentilmente el recto de la próstata, así como los pedículos laterales, y bueno, crear el plano posterior a nivel de la ámpula y deferente a las vesículas seminales. La disección anterior y uretral también debe ser cuidadosa. Recordemos que la uretra sangra bastante, tiene su propia vasculatura, y a partir de este punto se puede proceder con una prostatectomía radical, identificando y controlando de una manera adecuada el complejo venoso-dorsal, abriendo la fascia endopélvica y tratando de preservar las fibras del elevador del ano. En ocasiones tratamos de ser radicales, pero recordemos que si se hace una buena disección y está bien indicado, a estos pacientes se les puede hacer neuropreservación, y son pacientes que pueden llegar a tener función eréctil después de la cistectomía. Obviamente con indicaciones muy precisas, en una cistectomía temprana, que a lo mejor sea un T1 de alto grado, etc. No sabemos, acuérdense que el cáncer de vejiga, a diferencia de próstata y demás, puede no estar relacionado a la edad. Tenemos pacientes en la tercera, cuarta década de la vida candidatos a cistectomías, ¿no? Si el tumor invade uretra, el estroma prostático, ya decíamos, es indicación de realizar en ese momento uretrectomía. Ya decíamos la parte de la neuropreservación. Una vez que uno crea este plano, prácticamente se insinúan como un triángulo los haces neurovasculares. Entonces, una vez abierto, es importante tenerlos en mente. Todo este repaso es importante, sobre todo a algunos de los maestros de más edad, pues sí les gusta decir, bueno, a lo mejor sabes muchos estudios científicos de urología, pero ¿cómo se hace la técnica, no? Y no todas las escuelas hacen una cistectomía, o en muchos lados no se hacen cistectomías. Recuerden que para decir que somos una escuela experta en hacer cistectomía, tendríamos que ser una escuela de mediano a alto volumen. Se considera menos de 15 cistectomías por año, una escuela de bajo volumen, 15 a 50 de un volumen intermedio, más de 50 de alto volumen. Pregúntense si en sus escuelas, pues cada año se hacen más de 15, más de 50, ¿no? Derivación ortotópica, pues el objetivo es preservar la longitud uretral, abordar el ápex prostático lateralmente a lo largo de la cápsula prostática, siempre precaución con el haz neurovascular del esfínter y verificar el estudio transoperatorio, siempre checar el recto. Igual, en la experiencia que hemos tenido, el recto puede llegar a ser traicionero, incluso cuando hay un poquito de desmeritonización o alguna lesión, más vale darle
unos puntos en 2 planos. En mujeres, brevemente, las variantes, si acaso, que son importantes, a diferencia de lo que hacemos del hombre, preguntarnos en la planeación preoperatoria, y es algo que pueden considerar al momento de ofrecerle cistectomía a una paciente o no, si tiene cirugía ginecológica previa. Muchas de estas mujeres pues tienen slings, tienen una fibrosis importante vaginal, o tienen histerectomías, tienen otros antecedentes que de entrada a lo mejor no van a ser candidatas. Preguntarse si vamos a preservar o no la vagina, evaluación preoperatoria y bueno, posición e incisión, obviamente lo que ya mencionábamos, y etcétera, ¿no? Igual, los mismos pasos con las diferencias de identificar el recto, la transversalis, obviamente la resección ginecológica, la ligadura de las trompas, la tracción de la matriz, del útero, perdón, y bueno, los vasos ováricos. Lo mismo, identificación de los ureteros, y bueno, la disección posterior debe ser considerando la movilización anterior del útero y posterior del recto, que permite incidir en la bolsa rectouterina. La exanteración pélvica anterior, esto es muy importante, es una de las preguntas clásicas tanto del examen escrito como en el oral, que incluye, ¿no?, vejiga, útero, obviamente las trompas, ovario, pared vaginal anterior y la uretra. Por lo menos tenemos que quitar de la mitad a una tercera parte o 2/3 partes de la pared vaginal anterior. Y bueno, siempre tratar de preservar. Nosotros también metemos una gasita con isoline que facilita la identificación del cervix y del látex. Igual las consideraciones anatómicas, pues prácticamente después de la resección de los órganos ginecológicos, pues son las mismas que en hombres. Y aquí, pues la salvedad del manejo de la uretra, que es una uretra pues muy corta, considerar si está involucrada o no, pues hacer uretrectomía, ¿no? ¿Se puede hacer derivaciones ortotópicas en mujeres? Sí. La verdad es que la uretra es muy corta, pero pues de que es posible, y también se puede preservar la vagina, sobre todo mujeres jóvenes que pues desean seguir teniendo relaciones. El papel de la linfadenectomía: al momento de la cistectomía, 1/4 parte de los pacientes tienen metástasis ganglionares. El sitio más frecuente, igual que en próstata, pues es la fosa del obturador. Siempre hay que hacer una linfadenectomía por lo menos extendida, si es posible súper extendida, pues mucho mejor. Los templetes pues son variables, obviamente el templete ideal debe ir pues, siendo lo más amplios posibles. Los límites han sido variables y globalmente existe pues cierta estandarización, y bueno, la linfadenectomía extendida proporciona una sobrevida libre de recurrencia y cáncer específica óptima, además de la estratificación, mientras que una súper extendida pues puede no proporcionar un beneficio adicional. Aquí en este diagrama, pues luego lo que comentábamos, arriba de la bifurcación de la aorta, que es la súper extendida prácticamente hasta la mesentérica, la probabilidad de que haya ganglios positivos es baja. Entonces, de la bifurcación aórtica, las ilíacas primitivas, las ilíacas interna y externa, y obviamente las fosas obturatrices, vean los porcentajes de riesgo ganglionar que hay. Entonces, estas zonas sí o sí deben ser quitadas, ¿vale? Bueno, en cuanto a los resultados oncológicos, pues sabemos que el estadio patológico y la probabilidad de invasión linfovascular, así como la enfermedad ganglionar, pues son factores pronósticos muy importantes. En cada uno de estos se han hecho estudios metaanálisis como este, en la cual en las tablas de sobrevida Kaplan-Meier vemos que entre mayor sea el grado, el riesgo de invasión linfovascular y la enfermedad ganglionar, pues peor es el pronóstico de todos estos pacientes. ¿Cuál es el momento ideal de realizar la cistectomía? Por lo menos en las primeras 6 semanas después de que sabemos que es una enfermedad músculo-invasora. Recuerden que el cáncer de vejiga, una vez que invade el músculo, es una enfermedad sistémica, y bajo esta premisa nos basamos para dar la neoadyuvancia, porque ya es una enfermedad sistémica, es un paciente que puede llegarse a beneficiar de quimioterapia preoperatoria, aunque la evidencia dice que 5 a 7% son los que se benefician, ¿no? Entonces, el momento ideal para realizar la cistectomía es no más de 3 meses. Si es un paciente que está deteriorado, que ha estado con hematuria, que está desnutrido, pues por lo menos tenemos 3 meses para ponerlo en las mejores condiciones y poderlo operar. Es posible hacer terapias preservadoras, sí, bajo protocolos muy estrictos.
Y bueno, la cistectomía parcial, pues ¿cuáles son las indicaciones? Obviamente que el tumor esté en sitios móviles de la vejiga, como puede ser paredes laterales o el uraco, y que obviamente si vamos a tratar de preservar la vejiga, pues busquemos preservar la calidad de vida, por lo menos le dejemos un 30% de capacidad vesicales. ¿Es oncológicamente seguro? Sí. Si está bien indicado, si hemos descartado que hay otros implantes, carcinoma in situ, es válido hacer una cistectomía parcial. ¿Qué hay respecto a la terapia trimodal? Bueno, pues como saben, terapia trimodal implica realizar radioterapia, quimioterapia y una RTV máxima. Cuando comparamos las diferentes modalidades terapéuticas quirúrgicas, ambas son seguras, donde hay un poquito más de beneficio y pues lo que demuestra que sigue siendo el estándar de oro para el cáncer músculo invasor, pues es la cistectomía radical, donde la recurrencia es menor del 12% en comparación con las otras modalidades, ¿no? Cuidados postquirúrgicos bien importantes siempre, como dice el maestro, el doctor Jiménez, pues la realidad es que esto se puede hacer teniendo un buen entrenamiento, pero realmente donde está el arte de que funcione o no, es que también los cuidemos, sobre todo cuando son derivaciones más elaboradas. Importante el ayuno, el reposo intestinal, más allá de los protocolos ERAS y la alimentación temprana, incluso ellos recomiendan por lo menos 48, por lo menos 36 horas de ayuno, ¿no?, de reposo intestinal, porque pues no es cualquier cosa, ¿no? Y el estado del intestino en Latinoamérica pues es diferente de otros intestinos, ¿no?, de alimentación. Importante favorecer la deambulación, inspirómetro, trauma profiláxico. Muchos de estos pacientes, por lo prolongado de la cirugía, pues hacen ilio simplemente por la laparotomía. Entonces, en las guías está más que recomendado usar agonistas opioides para favorecer el movimiento intestinal. El momento óptimo para la alimentación enteral, pues ahora sí que depende del paciente. Aquí en el instituto no menos de 4 días, obviamente los dejamos en ayuno. Ser prudente al momento de retirar sondas y drenajes. Nosotros siempre dejamos después de una cistectomía 2 drenajes, uno al hueco pélvico, otro en la corredera, y bueno, considerar estudios de laboratorio de imagen a las 4 a 6 semanas. Hablando de derivaciones urinarias, pues es un tema muy extenso, hay más de 50 derivaciones urinarias. Probablemente no tienen que sabérselas todas, porque nosotros a veces no sabemos todas. Lo importante es que tengan claro qué es una derivación urinaria y cuáles son las mejores y que conozcan las posibilidades de desarrollarlas, ¿no? La definición pues es cualquier modificación del curso normal del flujo urinario en alguno de sus niveles por pérdida anatómica o funcional de sus componentes. Puede ser continente o no continente, en este sentido puede ser ortotópica cuando se preserva la uretra y la salida de la uretra va a ser a través de la orina, va a ser a través de la uretra, o heterotópica cuando la salida va a ser por un conducto diferente a la uretra, como puede ser la piel, el ano, etc. Entonces pueden ser externas, como el conducto, y no continentes, pueden ser externas también con un reservorio cateterizable, donde el reservorio sea interno y no hay un flujo continuo, y bueno, la formación elaborada de una neovejiga, que son internas, que son ortotópicas y que se anastomosan a la uretra. ¿Cómo vamos a elegir la derivación? Nuevamente, la elección del paciente va a depender del estado funcional del aparato urinario, el nivel cultural del paciente. Si es un paciente que le da miedo, que le da ansiedad, que no comprende los cuidados de hacerse lavados del reservorio para sacar el moco, de lavarse las manos, usar bicarbonato, de estarse metido en una solita, hay gente que de verdad nos dice, no, a mí me da miedo meterme en la zona. O sea, ni le muevan, no busquen hacer nada elaborado, síganse con el estándar de oro, que es el conducto ideal, el Bricker, que bueno, sigue siendo la derivación ideal, ¿no? Es fácil de construir y de manejar, tiene mínimas alteraciones metabólicas y preserva la calidad de vida del paciente. Eligiendo la derivación, bueno, pues considerar qué es lo que vamos a buscar, si vamos a utilizar el hilio o el ciego, si vamos a utilizar el apéndice como alguna manera de vía de cateterización, si vamos a utilizar el sigmoides, el recto, y bueno, prácticamente estas son de las más populares en el tipo de derivaciones que crean un reservorio, y recordar que pues cada una de ellas tiene diferentes grados de continencia, diferentes grados de molestias posoperatorias, porque lo que vamos a usar no son órganos diseñados para almacenar la vejiga. La vejiga tiene complianza
es capaz de aumentar su volumen sin aumentar su presión, el intestino no. El segmento ideal pues, es un segmento de baja presión, de adecuada capacidad. Podemos utilizar prácticamente cualquier parte del tubo digestivo, desde el estómago, yeyuno, ilion, colon sigmoides. Tratar de evaluar la continencia, el control voluntario, tratar de buscar que ese reservorio pues, se vacíe de la mejor manera posible y que haya sensibilidad propioceptiva. El estómago pues, es una parte que se puede utilizar aquí. Lo más común que se le va a preguntar, sobre todo en el examen, son las alteraciones metabólicas. Obviamente pues, produce alcalosis hipoclorémica por la secreción de protones y ácido clorhídrico. No debe realizarse en pacientes con cierto grado de insuficiencia renal, y lo más común de esta derivación pues, es que hagan síndrome de hematuria disúrea. El yeyuno pues, también es posible utilizarlo, no es el segmento ideal. Aquí lo que se causa son desequilibrios hidroelectrolíticos por secreción elevada de sodio y cloro, y bueno, por natremia, hipocloremia, hipercalemia y acidosis. Entrando un poquito a los que más utilizamos, pues obviamente el ilion es quizá el más noble, y aquí pues las alteraciones metabólicas es la reabsorción de cloruro y amonio, por lo tanto la alteración metabólica más común, y esta sí las preguntan en todos lados, es acidosis metabólica hiperclorémica, la mala absorción de vitamina B12 y grasas, y obviamente en niños pues trastornos en la absorción de calcio, osteomalacia. El conducto ileal, pues ya decíamos, es el estándar de oro, es simple, da menos complicaciones, no causa síndrome de intestino corto afortunadamente, pero no debe realizarse ni en intestino corto, ni en enfermedad inflamatoria intestinal, ni en pacientes que hayan sido radiados, ¿no?, por otro tipo de tumores o otro tipo de enfermedades. Su técnica, bien fácil, por lo menos que ustedes la tengan bien presente, por si algún sinodal les dice, oye, ¿cómo haces un conducto ileal? Lo mínimo, lo básico, 10 a 15 centímetros de la válvula ileocecal, verificar la transiluminación del mesenterio ideal. Eso es bien importante. Nos ha pasado que si no agarramos un buen segmento que no esté bien vascularizado, pues empezamos a ver que el hígado se pone isquémico, y bueno, ¿para qué quieren? Tratar de utilizar pues seda 4 ceros, clampar bien el intestino, fijar la base al retroperitoneo, es algo de lo que hemos aprendido también, para que el intestino no ande suelto, el asa, y que no se pueda herniar o tener otro tipo de consecuencias. Y bien importante la manera en la cual vamos a pegar los ureteros. Obviamente hay que elegir apropiadamente la zona en la que vamos a hacer el implante ureteral. La técnica prácticamente es la misma, espatular adecuadamente los ureteros y hacer pues una anastomosis de acuerdo a los principios básicos quirúrgicos, libre de tensión, que esté amplia, en la medida de lo posible verificable. Dejar siempre un tutor. Otro tipo de derivaciones que se pueden hacer, que aquí se han hecho, por ejemplo la Miami y bueno, la Indiana, utilizando pues también porciones de intestino distal y prácticamente ya de colon bajo diferentes técnicas. Al final pues la intención es lo que ya decíamos, el segmento ideal debe ser un buen reservorio, que tenga una producción moderada de moco y que sea de baja presión y susceptible de poderse vaciar. La derivación ortotópica, aquí sí le vamos a hacer nuevamente, seleccionar bien al paciente. No le vamos a ofrecer una derivación ortotópica a pacientes en quien tengamos duda o en quien no tengamos biopsias de uretra prostática, de trígono y cuello, ¿sí? Los pacientes están en riesgo de tener enfermedad urotelial fuera de la vejiga. Tenemos que estar bien seguros de que uréteres y uretra sean negativos. Obviamente lo que decíamos, pacientes mentalmente sanos, que acepten un seguimiento estrecho, que se comprometan a estar viniendo en las primeras semanas postquirúrgicas casi cada semana, que comprendan bien cuáles son los cuidados de lavarse el reservorio, que tengan un intestino sano, que no tengan radioterapia. Y bueno, estas son algunas de las derivaciones ortotópicas. Y bueno, la técnica de Studer, que es una de las que realizamos aquí pues, con el maestro, pues obviamente considera también el ilion. Lo que se hace es preservar el segmento intestinal, por lo menos 25 o 30 segmentos de intestino, se abre completamente por el borde antimesentérico como si fuera prácticamente un libro, y una vez que está abierto, pues se deja en la porción distal, la famosa chimenea, se vuelve a cerrar a manera de una esfera y bueno, se realizan los implantes ureterales
y siempre bien importante tratar de bajar al espacio pélvico, aislarlo por completo junto con su pedículo vascular del resto del intestino y hacer la anastomosis con la oreja. Aquí por escuela y por experiencia trata de dejar una cistostomía también en el estudio. Complicaciones, pues también es de lo más común en el examen escrito, las deben de conocer, muy altas. Por ahí hay literatura que refiere que después del reemplazo valvular cardíaco, esta es la cirugía que más complicaciones postoperatorias tiene, hasta 60%, ¿no? De los pacientes se van a complicar. Las más comunes, pues gastrointestinales, sangrados, puede haber cardíacas, genitourinarias, y bueno, las podemos también clasificar en agudas, trastornos hidroelectrolíticos, fugas, salida vesical, pielonefritis. Recordar que las complicaciones van a depender sí del paciente, pero también de la enfermedad y obviamente de la técnica. Bien importante pues que el anestesiólogo lo esté preservando durante la cirugía con un buen manejo, que no se lo esté chocando, que tenga buenos niveles de hemoglobina y tratar de mantener eso en el postoperatorio, ¿no? Porque son por lo menos pacientes que van a llevar 4 o 5 anastomosis, ¿sale? Tardías, obstrucción intestinal, hernias, acidosis crónica, desnutrición, litiasis, osteomalasias, insuficiencia renal. Por definición, estos pacientes con el paso de los años sí o sí van a deteriorar sus riñones, ¿no? Ya sea porque se cerró uno de los reimplantes, ya sea porque no se cerró, pero pues la parte metabólica de que el intestino esté reabsorbiendo urea, creatinina, etc., pues es una carga renal extra, ¿no? Ya decíamos, complicaciones atribuibles a la técnica quirúrgica, dehiscencia, anastomosis, complicación e isquemia, dificultad de cateterización. Siempre en el proceso de aprendizaje de esta cirugía, pues siempre hacerlo con un experto, ¿no? O alguien que por lo menos tenga experiencia moderada en cómo se hace esta cirugía, porque no es cualquier cosa y las complicaciones pueden llegar a ser verdaderamente fatales. Complicaciones de la anastomosis, obviamente pues asociados a la técnica, la espatulación, puede haber estenosis, que es lo más frecuente. En ocasiones pues las manejamos con catéteres, ya sea WJ, ureterales o de plano hasta nefrostomías. Algo importante que se busca es preservar también la calidad de vida, es una cirugía que sí o sí va a cambiar la vida del paciente. Entonces, si buscamos preservar el haz neurovascular, siempre que sea posible, pues vamos a tener un poquito mejores resultados, la función urinaria, y bueno, la neurología presenta fuga nocturna. Es también importante decirle al paciente que se tiene que realizar un cateterismo. Los pacientes, si suben de peso, si no cuidan el estómago, pueden umbilicárseles, puede herniarse el estómago. Entonces son pacientes que siempre van a tener un seguimiento, ¿no? Ya prácticamente para terminar, el pronóstico en un paciente bien indicado, la cistectomía sí impacta en el tiempo de vida. Estos pacientes pueden llegar a tener una sobrevida global de hasta 58 años, como conclusión 58%. Como conclusiones de todo esto, el RTV es el estándar de oro para cáncer superficial, la cistectomía para cáncer músculo invasor, siempre considerar la RTV, la parcial, menos 5% de los casos, otras opciones, la terapia primordial. La cistectomía radical, centros y cirujanos con experiencia, ya decíamos el estándar de oro, y bueno, el resultado depende de la propia selección del paciente. Gracias.